Todos rechazaron a la huérfana. Menos un hombre que le dio su nombre y su corazón. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos verdes, se encontraba un orfanato que llevaba muchos años siendo hogar de niños que habían perdido a sus familias. Entre risas, juegos y llantos, la vida dentro de aquel edificio antiguo seguía su ritmo, lleno de rutina y esperanza mezcladas con la tristeza de la ausencia. Entre todos los niños, había una niña que parecía pasar desapercibida para casi todos. Su nombre, aunque sonaba normal, llevaba un peso silencioso, nadie se acordaba de ella, y cada vez que alguien la mencionaba, lo hacía de manera rápida, como si la niña no importara demasiado. Desde muy pequeña, la niña había aprendido a moverse con cuidado. Sabía que si permanecía tranquila, la mayoría de los problemas podían evitarse. Se le veía siempre con los libros entre las manos, sentada en algún rincón del jardín o caminando lentamente por los pasillos del orfanato. Su cabello, un poco rebelde, caía sobre sus hombros, y sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y melancolía. A pesar de su timidez, su mirada tenía algo que hacía que los que la observaban no pudieran olvidarla. Cada mes, personas venían al orfanato con la intención de adoptar a un niño. Algunas familias buscaban hijos que cumplieran ciertos criterios, que fueran extrovertidos, obedientes o con habilidades especiales. La niña, con su carácter reservado y su forma de ser introspectiva, nunca parecía encajar. Con cada visita, escuchaba palabras amables de los adultos que luego se convertían en negativas: es demasiado callada, no parece adecuada para nuestra familia, necesita a alguien más fuerte para cuidarla. Cada rechazo dejaba en ella un vacío silencioso, aunque nunca se quejaba en voz alta. Aprendió a guardar sus sentimientos y a sonreír incluso cuando sentía tristeza. En las mañanas, mientras los rayos del sol iluminaban el patio del orfanato, la niña caminaba lentamente hacia el comedor. Observaba cómo los demás niños jugaban y se reían, y se preguntaba si alguna vez ella tendría a alguien que la esperara con una sonrisa. A veces, se sentaba en una banca sola y miraba cómo el viento movía las hojas de los árboles, imaginando historias que podrían sucederle algún día. En sus pensamientos, viajaba a lugares donde no existía la tristeza, donde podía correr y jugar sin miedo a ser rechazada. Los cuidadores del orfanato la conocían bien. Sabían que era inteligente, obediente y amable, aunque demasiado reservada para ser notada fácilmente. Había días en que intentaban animarla a socializar, a participar en los juegos, pero ella prefería observar desde lejos. No era por desinterés, sino porque cada vez que se acercaba, sentía miedo de que los demás la rechazaran o la juzgaran. La niña había aprendido a proteger su corazón de manera silenciosa, creando un pequeño espacio seguro para ella misma, donde podía soñar sin ser lastimada. El orfanato, aunque lleno de cariño por parte de los cuidadores, no podía reemplazar lo que una familia real significaba. Cada noche, antes de dormir, la niña se acurrucaba bajo sus mantas y escuchaba los sonidos de la ciudad tranquila afuera. El viento que entraba por la ventana y el lejano canto de los pájaros le recordaban que había un mundo más allá de las paredes del orfanato. En esos momentos, deseaba más que nada ser aceptada por alguien que la quisiera tal como era. Se imaginaba caminando de la mano de alguien, sintiendo la seguridad de un hogar que no fuera solo un lugar donde dormir, sino un verdadero refugio lleno de amor y comprensión. A veces, cuando los días eran más difíciles, la niña escribía pequeñas notas en un cuaderno viejo que había encontrado en el orfanato. En esas páginas, plasmaba sus sueños, sus miedos y sus historias inventadas. Escribía sobre lugares donde los niños nunca eran rechazados, sobre familias que esperaban pacientemente a los que más necesitaban amor, sobre aventuras donde la bondad siempre vencía al miedo. Su cuaderno se convirtió en su amigo más cercano, un confidente silencioso que nunca la juzgaba y siempre la escuchaba. Aunque la niña había enfrentado muchas negativas, nunca perdió la capacidad de soñar. Cada nueva familia que llegaba al orfanato despertaba una chispa de esperanza en su corazón. Se decía a sí misma: tal vez esta vez sí, tal vez esta vez alguien me querrá.
Esa mezcla de temor y esperanza la acompañaba todos los días, dándole fuerza para levantarse y seguir adelante, a pesar de los desaires y las decepciones. Era una fuerza silenciosa, casi invisible, pero poderosa. Con el paso de los años, su carácter reservado se volvió más profundo. Observaba más y hablaba menos, pero sus ojos seguían brillando con curiosidad y bondad. Los otros niños, aunque jugaban a su alrededor, la respetaban de alguna manera, sabían que había algo especial en ella, aunque no podían definirlo. La niña era un misterio amable, alguien que parecía cargar con una tristeza antigua, pero que también irradiaba una calma y una ternura que no pasaban desapercibidas. Cada estación traía cambios al orfanato, la primavera llenaba el jardín de flores, el verano traía días largos de juegos, el otoño pintaba los árboles de tonos cálidos, y el invierno cubría todo con un manto de frío y nieve. La niña experimentaba todo esto con los sentidos abiertos, encontrando belleza en los detalles más simples, el aroma de la tierra mojada después de la lluvia, la sensación del sol en su cara, la suavidad de una manta en una noche fría. Aunque su vida carecía de una familia propia, encontraba pequeños momentos de alegría en el mundo que la rodeaba. En el fondo, la niña tenía un corazón lleno de esperanza y sueños que aún no se habían hecho realidad. Sabía que algún día alguien podría verla realmente, no solo como una niña más del orfanato, sino como alguien especial, digna de amor y cuidado. Esa esperanza silenciosa era lo que la mantenía de pie, lo que le permitía sonreír cuando nadie la miraba, y lo que la preparaba, sin saberlo, para el momento en que su vida pudiera cambiar para siempre. El orfanato, con sus risas, llantos y silencios, era su hogar por ahora. Pero en su interior, la niña soñaba con algo más grande, un lugar donde pudiera sentirse segura, valorada y amada. Sabía que su vida no sería fácil, que muchos la seguirían rechazando, pero algo en su corazón le decía que, en algún momento, alguien especial llegaría y vería lo que todos los demás habían pasado por alto. Y con esa esperanza, cada día, la niña continuaba creciendo, observando, aprendiendo y soñando con un futuro donde finalmente podría pertenecer. A medida que los días pasaban en el orfanato, la niña comenzaba a sentir el peso de la soledad de una manera más profunda. Cada vez que escuchaba a los demás niños hablar de sus familias, de hermanos que tenían en otros lugares o de los planes para fines de semana fuera del orfanato, un pequeño dolor se formaba en su pecho. No podía evitar compararse con ellos, preguntándose por qué ella parecía destinada a ser invisible. Los niños más extrovertidos recibían atención inmediata de las familias visitantes, mientras que ella permanecía en silencio, con las manos entrelazadas, esperando que algún día alguien la notara de verdad. El orfanato recibía visitas casi todas las semanas. Cada vez que una nueva familia llegaba, el corazón de la niña latía con una mezcla de esperanza y miedo. Miraba cómo los adultos se acercaban a los niños, les hablaban con entusiasmo y les ofrecían juguetes o palabras de afecto. Pero cuando llegaban a ella, a menudo su entusiasmo disminuía. La observaban por un momento, evaluando su forma de hablar, su timidez, su manera de moverse, y luego ofrecían una sonrisa cortés antes de seguir adelante. «Es demasiado callada», decían algunos en voz baja. «No parece lista para adaptarse a una familia», comentaban otros. Cada negativa se sentía como un pequeño corte que se acumulaba en su corazón. Al principio, la niña intentaba no mostrar su tristeza. Se decía a sí misma que no era importante, que había niños que necesitaban más ayuda que ella. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que esconder sus sentimientos no hacía que el dolor desapareciera. Durante las noches, cuando todos dormían, se quedaba despierta en su cama, abrazando su almohada y preguntándose si algún día alguien podría aceptarla tal como era. Sus pensamientos eran silenciosos, pero profundos. ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué siempre me eligen a los demás y nunca a mí? Con cada rechazo, la niña comenzó a desarrollar una especie de armadura emocional. Aprendió a sonreír incluso cuando quería llorar, a responder con palabras amables cuando sentía que su corazón estaba roto, y a retirarse con calma cuando alguien la ignoraba.
Esa armadura no era visible para los demás, parecía tranquila y obediente, pero por dentro, su mundo estaba lleno de preguntas y de un deseo profundo de ser querida. Aunque rara vez lo mostraba, su esperanza nunca desaparecía por completo. Cada nueva familia que entraba en el orfanato despertaba nuevamente esa chispa que le decía, tal vez esta vez sí, tal vez esta vez me elijan. Algunos niños, más curiosos, intentaban acercarse a ella y jugar, pero la niña a menudo los rechazaba de manera sutil. No porque no quisiera compañía, sino porque tenía miedo de que cualquier conexión se rompiera y el dolor fuera mayor. Era un patrón que había aprendido, mientras menos se acercara, menos podía ser herida. Sin embargo, esta estrategia no le ofrecía verdadera felicidad, solo la mantenía segura, pero sola. En sus momentos de reflexión, se preguntaba si alguna vez podría dejar de tener miedo y confiar en alguien de verdad. El orfanato, aunque lleno de amor de parte de los cuidadores, no podía reemplazar lo que una familia propia ofrecía. La niña observaba cómo los demás niños recibían abrazos, caricias y palabras de cariño que la hacían sentirse completa. Ella se conformaba con los gestos pequeños, una sonrisa de una cuidadora, una palabra amable, un gesto de atención cuando nadie más la miraba. Pero dentro de su corazón, sabía que necesitaba más, necesitaba un lugar donde pudiera pertenecer y ser aceptada sin condiciones. Un día, durante la visita de otra familia, la niña se sentó en su rincón habitual, sosteniendo su cuaderno contra el pecho. Había escrito algunas historias nuevas esa mañana, relatos de mundos donde los niños siempre eran aceptados y queridos. Mientras los otros niños jugaban y mostraban sus habilidades a los adultos visitantes, ella observaba desde lejos. La familia se acercó a los niños más alegres primero, los elogiaba y les hacía preguntas. Luego miraron a la niña, y tras unos segundos de evaluación silenciosa, decidieron seguir adelante sin ofrecerle ninguna atención especial. Ese día, al regresar a su habitación, la niña se sentó en la cama con los ojos llenos de lágrimas que apenas se permitía dejar salir. Sus pensamientos eran confusos y dolorosos. Se preguntaba si había algo en ella que no estaba bien, algo que hacía que siempre fuera la última opción. Por primera vez, la duda se convirtió en un pensamiento persistente, ¿es posible que nadie me quiera nunca? Era un pensamiento aterrador, pero también era real, y la niña tuvo que enfrentarlo sola. A pesar de la tristeza, la niña encontraba consuelo en pequeñas cosas. Se apoyaba en su cuaderno, en los libros que podía tomar prestados de la pequeña biblioteca del orfanato, y en los momentos tranquilos en el jardín, donde el sol calentaba su rostro y el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Allí podía pensar sin ser juzgada, imaginar un futuro mejor y soñar con un hogar donde finalmente podría sentirse segura. Cada pequeña alegría se convertía en una semilla de esperanza que la ayudaba a no rendirse por completo. Los cuidadores, al notar su tristeza, intentaban animarla. Le hablaban con paciencia, le recordaban lo especial que era y la alentaban a no perder la esperanza. Pero la niña sabía que, aunque el afecto de los cuidadores era importante, no era lo mismo que tener a alguien que la eligiera como parte de su familia. Esa diferencia la hacía sentir un vacío profundo que no podía llenarse solo con palabras amables o abrazos temporales. Ella necesitaba ser elegida, no solo cuidada. Mientras tanto, la niña empezaba a observar cómo las familias que adoptaban a otros niños parecían buscar algo muy específico, niños extrovertidos, activos, obedientes, con habilidades visibles que pudieran impresionar. Ella se dio cuenta de que su manera de ser tranquila, observadora y reflexiva no coincidía con esas expectativas. Esto la hacía sentirse diferente, como si fuera un rompecabezas que nadie pudiera encajar. Pero en su corazón, sabía que su valor no dependía de la aprobación de los demás, simplemente necesitaba que alguien pudiera verlo también. A medida que los meses pasaban, la niña empezó a aceptar que la vida en el orfanato sería probablemente larga y llena de momentos de rechazo. Sin embargo, su carácter reservado también la hacía fuerte.
Había aprendido a encontrar felicidad en pequeños detalles, a soñar sin que nadie lo supiera y a proteger su corazón de las heridas externas. Cada día que sobrevivía a un rechazo, cada sonrisa que podía ofrecer a pesar de la tristeza, se convertía en un acto de valentía silenciosa. Un día lluvioso, mientras los demás niños jugaban con charcos y se reían bajo el paraguas de la lluvia, la niña decidió caminar sola por el jardín. La lluvia caía sobre su rostro y empapaba su cabello, pero ella no se movía rápido, disfrutaba de la sensación de frescura y libertad. En ese momento, comprendió algo importante, aunque nadie la hubiera elegido todavía, ella podía encontrar alegría por sí misma. Su valor no dependía de ser adoptada, aunque aún soñaba con ese día. Aprendió a encontrar fuerza en su independencia, pero la esperanza de ser aceptada por alguien especial seguía viva. A pesar de todo, la niña seguía creyendo en la bondad de las personas. Cada vez que una nueva familia llegaba, su corazón se llenaba de una chispa de ilusión. Sabía que no podía rendirse, porque la esperanza era lo único que podía mantener su sueño vivo. Cada día, cada momento de paciencia, cada lágrima contenida y cada sonrisa silenciosa eran pasos hacia un futuro donde finalmente podría ser aceptada y amada sin reservas. En ese punto de su vida, la niña estaba en un equilibrio delicado entre la esperanza y la duda. Su mundo interior estaba lleno de sueños, pero también de miedo. Aprendió a observar, a escuchar y a esperar. Sabía que algún día, alguien podría ver lo que nadie había notado antes, su bondad, su inteligencia, su ternura y su capacidad de amar de manera incondicional. Y mientras ese día llegaba, continuaba creciendo, aprendiendo y soñando, guardando en su corazón la certeza de que merecía ser elegida y querida. La rutina de la niña en el orfanato continuaba día tras día, con risas, juegos y la constante sensación de que siempre había alguien más elegido antes que ella. Cada mes traía nuevas familias, y cada vez que cruzaba miradas con los adultos visitantes, su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Sin embargo, lo que no sabía era que aquel día iba a ser diferente, un día que cambiaría su vida para siempre. Era un martes soleado cuando el orfanato recibió la visita de un hombre que nunca antes había estado allí. No era como los demás visitantes que buscaban niños para cumplir criterios específicos o encontrar talentos que los impresionaran. Tenía un aire tranquilo, una sonrisa amable y ojos atentos que parecían observar más allá de la superficie. Se presentó como alguien interesado en ayudar y quizás en adoptar, pero sin expectativas rígidas. Su calma y naturalidad eran distintas a las de los visitantes habituales, y pronto comenzó a recorrer el orfanato con interés genuino por cada niño, escuchando sus historias y haciéndose presente de manera discreta, pero afectuosa. Cuando llegó al área del jardín, sus ojos se detuvieron en la niña que siempre permanecía en un rincón. Observó cómo ella se movía con cuidado, cómo sostenía su cuaderno con delicadeza, y cómo su mirada parecía estar en otro mundo. No dijo nada al principio, solo la observó con atención, como si quisiera entenderla antes de hablar. La niña, al notar su mirada, sintió una mezcla de curiosidad y temor. No estaba acostumbrada a que alguien la mirara con interés sin juzgarla de inmediato. Por un momento, deseó desaparecer, pero algo en la calma del hombre la hizo quedarse en su lugar. El hombre se acercó lentamente y se presentó con una voz suave y amable. No hizo preguntas apresuradas ni evaluaciones rápidas, como lo hacían otros adultos. En cambio, le habló de manera sencilla y cordial, preguntándole sobre su nombre, sus gustos y los libros que sostenía. La niña, sorprendida por la paciencia del hombre, respondió tímidamente al principio, pero luego comenzó a sentirse más cómoda. Por primera vez, no sintió que estaba siendo juzgada, sino que alguien realmente quería conocerla. Durante las siguientes semanas, el hombre continuó visitando el orfanato. No venía solo a evaluar, sino que pasaba tiempo con los niños, ayudando en las actividades, jugando, escuchando y ofreciendo compañía genuina. La niña, al principio reservada, empezó a esperar sus visitas con ilusión.
Aunque todavía tenía miedo de ser lastimada o rechazada, su corazón empezaba a sentir algo que no había sentido antes: confianza. Con cada conversación, con cada gesto amable, el hombre le mostraba que la veía tal como era, no como alguien que debía cambiar para ser aceptada. El vínculo entre la niña y el hombre creció lentamente. Él notaba los detalles que los demás pasaban por alto, como ella se iluminaba al hablar de sus libros favoritos, cómo se emocionaba con pequeños descubrimientos en el jardín, y cómo su imaginación podía crear mundos completos dentro de su cuaderno. Le hacía preguntas con paciencia, alentándola a expresarse y a compartir sus ideas. Cada palabra de aliento y cada gesto de atención fortalecían la confianza de la niña, y poco a poco, su timidez empezó a transformarse en curiosidad y participación. Un día, mientras caminaban juntos por el patio, el hombre le mostró un dibujo que había hecho un niño más pequeño. La niña, sorprendida por el detalle y la dedicación en el trabajo del niño, comenzó a ofrecer comentarios y consejos con suavidad. El hombre la escuchaba atentamente, asintiendo y valorando cada opinión. En ese momento, algo cambió en la niña, comprendió que su voz tenía valor, que sus pensamientos podían ser importantes y que había alguien que realmente quería escucharla. Esa sensación era nueva y emocionante, y abrió una puerta dentro de su corazón que había estado cerrada durante mucho tiempo. El hombre también empezaba a notar lo especial que era la niña. No solo su inteligencia y creatividad, sino también su sensibilidad, su capacidad de empatizar y su bondad silenciosa. Le interesaba conocerla más allá de lo que mostraban sus palabras, quería entenderla como persona completa. Esa atención genuina hizo que la niña se sintiera vista por primera vez en su vida. No era solo alguien más en el orfanato, era alguien valiosa, alguien con quien podían compartir tiempo y experiencias. A medida que pasaban las semanas, la niña se permitió abrirse más. Comenzó a mostrar su sentido del humor, a participar en juegos con otros niños bajo la guía del hombre y a hablar de sus sueños con más libertad. Cada interacción fortalecía el vínculo y hacía que su confianza en sí misma creciera. Incluso los cuidadores del orfanato notaban el cambio, la niña ya no se escondía en los rincones, sino que empezaba a ocupar espacio con naturalidad, como si finalmente sintiera que tenía derecho a ser vista y escuchada. Sin embargo, el miedo al rechazo todavía estaba presente. La niña sabía que muchas veces las cosas no salían como esperaba, y que incluso este hombre podría irse algún día. Aún así, algo en su corazón le decía que había algo diferente en él, algo que no se comparaba con los visitantes anteriores. Él no buscaba un niño perfecto ni alguien que encajara en un molde, lo que buscaba era conexión, cariño y la posibilidad de ofrecer un hogar. Esa certeza silenciosa empezó a dar fuerza a la niña, ayudándola a superar los miedos que la habían acompañado durante años. Un día lluvioso, mientras la lluvia caía suavemente sobre los techos del orfanato, el hombre y la niña se sentaron juntos bajo un techo cubierto en el patio. Ella le mostró su cuaderno lleno de historias, dibujos y pensamientos. El hombre lo leyó con atención, comentando cada detalle con admiración y respeto. La niña sintió una emoción intensa. Por primera vez, alguien valoraba sus ideas y su imaginación, no solo su comportamiento o apariencia. La sensación de ser comprendida y apreciada llenó un vacío que había llevado toda su vida. A partir de ese día, la relación entre la niña y el hombre se volvió más cercana. Él se convirtió en su confidente, alguien con quien podía compartir sus alegrías, miedos y sueños. No había imposiciones ni juicios, solo comprensión y apoyo. La niña, poco a poco, empezó a confiar en que este vínculo podría ser diferente, que alguien podría quererla de verdad, sin condiciones ni expectativas irreales. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón comenzó a abrirse a la posibilidad de un futuro distinto. El hombre también comenzó a considerar la idea de adoptarla. No era una decisión apresurada, sino un pensamiento que crecía con cada interacción, cada momento compartido y cada gesto de afecto. Él veía en la niña no solo a alguien que necesitaba un hogar, sino a una persona valiosa,
digna de amor y de un lugar seguro donde pudiera desarrollarse plenamente. La niña, sin saberlo, empezaba a ser vista como alguien que podía transformar la vida de otra persona tanto como la de ella misma estaba siendo transformada. La niña empezó a notar que sus días en el orfanato ya no eran solo una espera pasiva. Cada visita del hombre le daba un sentido de emoción y propósito. Se levantaba con más entusiasmo, buscaba actividades nuevas, leía más y compartía más de sí misma con quienes la rodeaban. Su timidez, aunque aún presente, se mezclaba con una confianza naciente que la hacía brillar de una manera que nadie había visto antes. Un día, mientras caminaban por el jardín, el hombre le dijo: «He disfrutado mucho de estos días contigo. Me alegra conocerte, y quiero que sepas que creo que eres una niña muy especial». La niña se sonrojó, sorprendida por la sinceridad y la calidez de sus palabras. Nunca antes había escuchado algo así de un adulto que no fuera un cuidador temporal. Esas palabras se quedaron grabadas en su memoria, reforzando la idea de que podía ser querida tal como era, sin tener que cambiar nada para encajar en expectativas ajenas. A partir de ese momento, la niña comenzó a imaginar un futuro donde alguien realmente la eligiera. No era solo un sueño, sino una posibilidad tangible que empezaba a tomar forma con cada visita, con cada conversación y con cada gesto de cuidado. La esperanza, que había sido tenue durante años, se transformaba ahora en una luz constante que iluminaba su camino. Por primera vez, podía imaginar un hogar donde su corazón no estaría solo, donde podría ser amada y aceptada de manera genuina. La relación entre la niña y el hombre creció con paciencia, comprensión y respeto. Él no presionaba ni exigía nada, simplemente estaba allí, ofreciendo tiempo, atención y afecto auténtico. La niña, al sentirse segura, comenzó a compartir sus secretos, sus miedos y sus sueños más profundos. Por primera vez, su corazón no estaba protegido por muros de miedo, estaba abierto, dispuesto a confiar y a recibir cariño. Con cada día que pasaba, la niña y el hombre construían un vínculo que se volvía más fuerte y significativo. No era solo un adulto amable y una niña tímida, era un lazo basado en respeto, comprensión y conexión emocional. La niña aprendió que podía confiar, que podía abrir su corazón y que merecía ser valorada. Y el hombre, por su parte, descubrió que la niña no solo necesitaba un hogar, sino que también tenía la capacidad de traer alegría, ternura y significado a su propia vida. La rutina tranquila del orfanato empezó a llenarse de un nuevo tipo de emoción y tensión. La niña ya no era la misma que había llegado años atrás, sus ojos brillaban con curiosidad y esperanza, su corazón estaba más abierto que nunca y cada día encontraba pequeñas alegrías en los gestos de quienes la rodeaban. Sin embargo, a pesar de la conexión creciente con el hombre, una pregunta constante rondaba su mente: ¿y si esto también terminaba mal? El hombre había visitado el orfanato muchas veces, compartiendo juegos, conversaciones y momentos de calma. Con cada visita, la niña se había sentido más comprendida, más valorada y más segura. Pero la posibilidad de adopción real todavía no se había materializado. Él había hablado en términos generales, mostrando interés, cariño y afecto, pero aún no había tomado la decisión final. La incertidumbre mantenía a la niña con el corazón acelerado y los pensamientos llenos de escenarios posibles: ¿y si me rechaza como los demás? ¿Y si me ve solo como un niño más del orfanato? ¿Y si todo esto era solo un sueño que terminará pronto? Mientras tanto, los otros niños seguían con sus vidas, ajenos a la tensión silenciosa que la niña sentía. Ellos no comprendían que cada visita del hombre era más que un momento de juego, era un paso hacia un cambio que podría transformar su vida. La niña se movía con cuidado, participando en actividades pero observando cada gesto del hombre, tratando de leer sus emociones y decidir qué significaban sus palabras y sonrisas. Cada mirada y cada comentario le daban esperanza, pero también aumentaban su miedo a la decepción. Los cuidadores del orfanato notaron que la niña estaba más animada que antes, pero también podían percibir que había algo más profundo en juego.
Sus días ya no eran solo rutinas, cada encuentro con el hombre parecía un evento significativo. Ella se levantaba temprano, arreglaba su cabello con cuidado y seleccionaba su ropa con especial atención, aunque intentaba disimular su emoción. Cada paso que daba estaba acompañado de la sensación de que algo importante estaba por suceder. Un día, el hombre propuso una actividad especial, pasar una tarde fuera del orfanato, visitando un pequeño parque cercano. Para la niña, la propuesta fue emocionante y aterradora al mismo tiempo. Por un lado, significaba pasar tiempo con alguien que le importaba y disfrutar de nuevas experiencias. Por el otro, implicaba acercarse más, abrir su corazón y aceptar la posibilidad de que las cosas cambiaran para siempre. Durante la caminata hacia el parque, la niña caminaba con pasos ligeros pero cautelosos, mirando a su alrededor, absorbiendo cada sonido, cada aroma y cada sensación. Al llegar al parque, la niña descubrió que podía disfrutar de algo tan simple como un columpio, un banco bajo un árbol o las hojas que caían suavemente al suelo. El hombre estaba a su lado, observándola con paciencia y respeto. No la presionaba ni le imponía palabras de afecto, simplemente estaba allí, ofreciendo su compañía y su atención. La niña comenzó a reír y a hablar más de lo habitual, sintiendo que podía compartir su mundo sin miedo a ser juzgada. Cada sonrisa, cada gesto y cada palabra fortalecían la confianza que había comenzado a construirse entre ellos. Sin embargo, en el fondo, la niña sabía que la decisión final aún no se había tomado. Ella había vivido demasiadas decepciones y rechazos como para ignorar la posibilidad de que todo terminara como siempre. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente los momentos con el hombre, recordando sus palabras, sus gestos y la calma de su presencia. Se preguntaba si eso era suficiente para convencerlo de que ella podía ser su hija, su compañera y su alegría. La duda era un peso constante, pero también un recordatorio de que debía valorar cada momento que ya estaba viviendo. En los días siguientes, la tensión aumentó. El hombre empezó a hablar con los cuidadores sobre la posibilidad de adoptar a la niña. Las conversaciones eran discretas y cuidadosas, evaluando no solo las necesidades de la niña, sino también los aspectos legales y logísticos de la adopción. La niña escuchaba fragmentos de esas conversaciones y sentía que su corazón oscilaba entre la emoción y el miedo. Cada palabra que escuchaba podía ser interpretada de muchas maneras, una promesa de esperanza o una señal de que debía prepararse para otra decepción. Un día lluvioso, la niña decidió sentarse en su rincón habitual con su cuaderno. Sus manos temblaban ligeramente mientras escribía, como si volcar sus pensamientos en papel pudiera aliviar la ansiedad que sentía. Escribió sobre sus sueños, sus miedos y sobre la posibilidad de finalmente tener un hogar donde alguien la eligiera sin condiciones. Su corazón estaba lleno de emoción, pero también de un miedo profundo a que todo terminara antes de comenzar. Cada palabra que plasmaba en el cuaderno era un reflejo de su vulnerabilidad, de la espera que había soportado durante tantos años y de la esperanza que aún se mantenía viva. El hombre continuaba visitándola, compartiendo momentos de juego, conversación y compañía. Su presencia era un bálsamo para el corazón de la niña, pero también un recordatorio de lo que podría perder si las cosas no salían como esperaba. En una tarde particularmente tranquila, se sentaron juntos bajo un árbol y él le dijo con calma, «Estoy pensando en ti mucho más de lo que crees. Quiero que sepas que eres especial y que quiero hacer algo importante por ti». La niña sintió que sus emociones se mezclaban, alegría, miedo y una esperanza que brillaba con fuerza. Mientras los días pasaban, la decisión sobre la adopción se volvió inminente. Los cuidadores comenzaron a preparar los documentos y a coordinar las visitas legales necesarias. La niña sentía que cada paso acercaba la posibilidad de un cambio real, pero también la hacía temer lo desconocido. Era un momento de tensión emocional intensa, la idea de ser finalmente elegida por alguien que la valoraba de verdad era maravillosa, pero el miedo a que todo terminara mal estaba siempre presente. En el orfanato, los otros niños comenzaron a notar la diferencia. La niña ya no se escondía en los rincones, caminaba con más confianza,
sonreía con mayor frecuencia y participaba activamente en los juegos. La presencia del hombre había transformado no solo su ánimo, sino también la manera en que interactuaba con los demás. Algunos de los niños se preguntaban qué estaba pasando, pero la niña no podía explicar con palabras la mezcla de emociones que sentía: alegría, esperanza, miedo y anticipación. Un día, el hombre la llevó a una actividad especial dentro del orfanato. Había preparado un pequeño espacio donde podían leer juntos, dibujar y hablar sin interrupciones. Mientras compartían esos momentos, el hombre le dijo: quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible para que estés conmigo. Solo necesito que confíes en mí y me permitas demostrarte que mereces ser feliz. La niña escuchó esas palabras con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, sentía que alguien no solo la veía, sino que estaba dispuesto a cambiar su vida de manera real y definitiva. El día de la decisión final se acercaba. Los documentos legales estaban listos, las conversaciones con los cuidadores habían sido satisfactorias y todo parecía indicar que la adopción podría realizarse. Sin embargo, para la niña, la espera era casi insoportable. Cada hora, cada minuto estaba lleno de anticipación, miedo y emoción. No podía dejar de imaginar cómo sería su vida si finalmente fuera elegida: tener un hogar propio, un adulto que la cuidara y la amara, y la seguridad de no ser rechazada nuevamente. En sus momentos de soledad, la niña recordaba todos los años de espera, todos los rechazos y todas las noches solitarias en las que se había preguntado si alguien algún día la elegiría. Cada recuerdo la hacía más consciente del valor de este momento. Sabía que esta oportunidad podía cambiar todo para ella, y que su corazón debía estar listo para recibir algo que había esperado toda su vida. Aunque aún había miedo, también había una certeza silenciosa: esta vez, podría ser diferente. La tensión alcanzó su punto máximo el día en que se firmarían los documentos de adopción. La niña se levantó temprano, arregló su cabello cuidadosamente y se dirigió al salón donde el proceso se llevaría a cabo. Cada paso que daba estaba lleno de emoción y nerviosismo. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible, y no podía evitar sentir una mezcla de alegría y temor. Cada mirada del hombre le daba fuerza, y cada sonrisa le recordaba que finalmente podía ser aceptada. Cuando llegó el momento de sentarse frente al hombre y los cuidadores para la firma final, la niña sintió como su corazón latía con fuerza. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su cuaderno en el regazo, como si necesitara aferrarse a algo familiar para sentirse segura. El hombre le tomó la mano con suavidad, transmitiéndole calma y confianza. En ese instante, todo el miedo, toda la incertidumbre y toda la espera parecían converger en un solo momento, un momento que podría cambiar su vida para siempre. El día había llegado. La niña se despertó con el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de nervios y emoción que apenas podía contener. Había esperado tanto tiempo por este momento que todavía le costaba creer que estaba sucediendo de verdad. Su pequeño cuarto en el orfanato estaba iluminado por los rayos de sol que entraban por la ventana, y cada sonido del exterior parecía más intenso, más real, como si el mundo también supiera que algo importante estaba por suceder. Se vistió cuidadosamente, escogiendo su ropa favorita, aquella que siempre le hacía sentirse cómoda y especial. No era solo un día cualquiera, era el día en que todo podría cambiar, el día en que podría recibir lo que había esperado durante tantos años: un hogar, alguien que la eligiera y la amara de verdad. Mientras se miraba al espejo, respiró hondo y trató de calmar los nervios que sentía en el estómago. Por primera vez, comprendió que no podía controlar todo lo que sucedería, pero sí podía abrir su corazón y aceptar lo que la vida estaba a punto de darle. Cuando llegó al salón donde se llevaría a cabo la adopción, el hombre ya estaba allí, esperándola con una sonrisa cálida y sincera. Sus ojos reflejaban paciencia, cariño y emoción. Al verla entrar, se inclinó ligeramente y le dijo suavemente: hoy es un día especial. No tengas miedo, solo confía en que estás a punto de recibir algo que mereces desde siempre.
La niña asintió, tratando de mantener la calma mientras sentía que sus emociones se desbordaban. Cada palabra del hombre era un bálsamo que suavizaba la ansiedad que había cargado durante años. Los cuidadores del orfanato la recibieron con amabilidad y una mirada llena de afecto. Habían visto cómo la niña había cambiado desde que conoció al hombre. Su timidez inicial se había transformado en confianza, su tristeza había dado paso a esperanza, y su corazón, que alguna vez se había sentido invisible, ahora estaba a punto de recibir el reconocimiento que siempre mereció. Ellos sabían que este momento no solo significaba un cambio de hogar, sino un renacimiento para la niña, y sus sonrisas reflejaban orgullo y alegría. El proceso legal comenzó con formalidades y documentos. La niña, aunque un poco nerviosa, se mantenía firme. Cada palabra que escuchaba sobre los pasos para oficializar la adopción le hacía comprender que esto no era un sueño, sino una realidad que estaba por convertirse en su vida diaria. Mientras escuchaba y firmaba algunos papeles menores, sentía que cada acción la acercaba más a un futuro que había imaginado tantas veces, durante tantas noches de soledad y esperanza. El hombre le tomó la mano con delicadeza. La apretó ligeramente, transmitiéndole seguridad. Todo está casi listo, le dijo, y muy pronto todo esto será tuyo. No solo la adopción, sino un hogar donde siempre tendrás un lugar, alguien que te quiera y que estará a tu lado. La niña miró sus ojos y vio una sinceridad que la llenó de confianza. Por primera vez, no hubo dudas ni temores, sabía que finalmente sería aceptada y amada tal como era. Mientras los documentos finales se completaban, la niña pensaba en todo lo que había vivido hasta ese momento. Recordó las familias que la habían rechazado, los días solitarios en el orfanato, las noches en que abrazaba su almohada imaginando un futuro mejor. Cada recuerdo era un testimonio de su paciencia, su fuerza y su esperanza silenciosa. Ahora comprendía que cada momento de espera y cada lágrima contenida la habían preparado para recibir lo que merecía, un hogar y un corazón que la eligiera sin condiciones. Cuando llegó el momento de firmar los documentos oficiales, la niña respiró hondo. Con un lápiz en la mano, miró al hombre y sonrió tímidamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de alegría y nerviosismo. Firmó con cuidado, consciente de que aquel acto simbolizaba algo mucho más grande que un simple trámite, significaba que por fin tenía un lugar donde pertenecer, un adulto que la cuidaría y la amaría, y la certeza de que su vida cambiaría para siempre. Después de la firma, el hombre la abrazó suavemente. La niña sintió que todas las emociones acumuladas durante años estallaban en un instante, alegría, alivio, esperanza y amor. Era un abrazo diferente a cualquier otro que hubiera recibido, no era solo afecto, sino una promesa de cuidado, protección y compañía eterna. En ese abrazo, la niña comprendió que finalmente había encontrado su hogar y a alguien que la valoraba tal como era. El resto del día fue una mezcla de emoción, celebración y asombro. La niña caminaba por los pasillos del orfanato con una sonrisa que no podía contener. Cada niño y cuidador que la miraba parecía compartir su alegría. La niña sentía que había cruzado un umbral invisible, de ser una niña solitaria y tímida, había pasado a ser alguien elegida, aceptada y amada de manera genuina. Su corazón estaba lleno de una felicidad que había esperado durante años, y cada paso que daba reafirmaba la certeza de que su vida estaba cambiando para siempre. Esa noche, cuando llegó a su nuevo hogar junto al hombre, la niña se sorprendió de la sensación de calma y seguridad. Cada detalle, desde la habitación recién preparada hasta los pequeños objetos que él había dispuesto con cuidado, mostraba que la esperaba un lugar donde podría sentirse segura, valorada y amada. La niña exploró cada rincón con asombro y alegría. Por primera vez, comprendió que un hogar no era solo un lugar físico, sino un espacio donde su corazón podía descansar y crecer. El hombre la acompañó mientras desempacaba sus cosas. No había prisa, ni órdenes ni imposiciones. Solo estaba él, ofreciéndole compañía y apoyo, mostrándole que cada cosa, cada espacio y cada momento eran parte de una nueva vida que podían construir juntos.
La niña se sentía como si estuviera entrando en un mundo donde todo era posible, donde podía ser ella misma sin miedo a ser rechazada. Cada palabra, cada gesto y cada sonrisa fortalecían la sensación de pertenencia que había buscado durante tanto tiempo. Con los días, la rutina en el nuevo hogar comenzó a establecerse. La niña aprendía a disfrutar de su espacio, a compartir momentos con el hombre, a participar en nuevas actividades y a descubrir su talento y creatividad en un ambiente seguro y amoroso. Cada día traía pequeñas victorias, una risa compartida, una historia leída juntos, un dibujo admirado y celebrado. Cada instante reforzaba la idea de que finalmente tenía un lugar donde podía ser amada y aceptada tal como era. La niña también empezó a notar cómo su corazón cambiaba. Ya no había miedo constante al rechazo, en su lugar, había confianza, seguridad y la certeza de que alguien la eligió no por conveniencia, sino por amor genuino. Cada gesto del hombre, cada palabra amable y cada acción cuidadosa le enseñaban que merecía ser valorada, que sus sueños eran importantes y que su felicidad importaba. Por primera vez en su vida, la niña sentía que podía mirar al futuro con esperanza real y sin temor. El hombre, por su parte, se sorprendía y emocionaba cada día con la ternura, inteligencia y bondad de la niña. Él comprendía que adoptarla no solo significaba darle un hogar, sino también recibir en su vida una presencia que llenaba los espacios vacíos de cariño, alegría y sentido. Cada sonrisa, cada palabra y cada gesto de la niña reforzaban la conexión entre ellos, convirtiendo su vínculo en algo profundo, seguro y verdadero. Con el tiempo, la niña comenzó a explorar más allá de su hogar, a interactuar con el vecindario, a hacer amigos y a descubrir su propio potencial. Siempre llevaba consigo la seguridad de que tenía un lugar al que volver, un hogar lleno de amor y un adulto que la cuidaba incondicionalmente. Su vida, que había estado marcada por la espera y la incertidumbre, se transformaba en un camino lleno de oportunidades, sueños y momentos felices. La niña también continuó escribiendo en su cuaderno, pero ahora sus historias estaban llenas de esperanza, alegría y sueños que sabía que podían hacerse realidad. Escribía sobre aventuras, amistad, bondad y amor, reflejando todo lo que había aprendido y experimentado desde que el hombre llegó a su vida. Cada palabra, cada dibujo y cada historia eran un reflejo de su corazón transformado, de la seguridad que finalmente sentía y del amor que ahora formaba parte de su vida diaria. Con cada noche que pasaba en su nueva casa, la niña se sentía más segura, más feliz y más completa. Sabía que nunca más tendría que temer ser rechazada, que finalmente tenía un lugar donde pertenecía y un adulto que la valoraba de manera auténtica. Su vida había cambiado para siempre, y cada día traía nuevas oportunidades para crecer, aprender y ser feliz. La niña comprendió que, aunque los años de espera habían sido difíciles, cada experiencia la había preparado para este momento, para la vida que ahora podía disfrutar plenamente. Y así, la historia de la niña que siempre había sido rechazada encontró su final feliz. Un hombre que la vio, la comprendió y la eligió le dio no solo un nombre, sino un hogar, un corazón dispuesto a amarla y la certeza de que merecía ser feliz. La huérfana que una vez caminó sola y tímida por los pasillos del orfanato ahora caminaba con confianza, alegría y esperanza, sabiendo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo.